Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión sobre colaboración y ciencia abierta. Soy Aleida Rueda, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia y pues les recuerdo que este es un ejercicio de colaboración y de trabajo en conjunto junto con Factual y varias asociaciones de América Latina de periodistas y comunicadores de ciencia. Le voy a dar la palabra a nuestro moderador desde Perú, Martín Tumay. Adelante, Martín. Muchísimas gracias, Aleida, gracias por tenernos en cuenta, también a la AppCiencia, esta asociación de la cual formamos parte, con la misión, como tienen ustedes, de llevar el mejor contenido científico para toda la gente en general. Bueno, esta mesa va a ser muy importante, es una mesa con mucho poder femenino esta vez, les agradecemos mucho, y vamos a pasar a que cada una de las participantes del panel se presenten. Le doy el pase ahora a María Alejandra Tejada. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es para mí un honor y un gusto estar en este espacio con ustedes. Mil gracias a todos los organizadores. Me han contado que ha sido un muy buen evento. Bueno, yo soy parte de la Asociación de Periodismo Científico en Colombia. Por muchos años he trabajado en el mundo de la comunicación científica, coordinando y editando revistas científicas y actualmente me encuentro terminando el doctorado en Gobernanza y Gestión de la Investigación y soy parte de la Javeriana como asesora de la Vicerrectoría de Investigación. Un gusto compartir esta mesa con un grupo tan selecto. Gracias, María Alejandra. Recordamos a la gente que nos está siguiendo que por favor, si tienen alguna pregunta, nosotros encantados de poder absolverla, la dejan y aquí Aleida nos la va a hacer llegar. Bueno, ahora le doy el pase a Roxana Tabacman. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, muchísimas gracias. Bueno, primero quería también agradecer muchísimo a los organizadores porque sé el trabajo que da esto y lo están haciendo estupendamente. Y bueno, yo les quería contar, soy periodista científica hace apenas 30 años, abandoné un doctorado en neuroquímica para ser periodista y no lo lamenté ni un minuto porque creo que realmente el periodismo es el mejor oficio del mundo. Trabajé como periodista científica en Argentina, en España, en Brasil, donde estoy ahora viviendo, y escribo actualmente para las ediciones de español y portugués de Netscape, así que estoy más enfocada en medicina. Cuando hace mucho tiempo creé una cátedra de periodismo científico en Buenos Aires, en la Universidad del Grano, vi que no había un libro, entonces años después escribí el libro La salud en los medios, medicina para periodistas, periodismo para médicos, que se usa bastante en castellano y en portugués. Y hace unos años empecé a hacer, inicié mi carrera de escritora, lancé un libro hace casi 3 años por Penguin Random House, que es sobre un virus respiratorio. ¿Qué pasó? Ahí se nos metió una persona, disculpen. No dejaste grabar, no importa, vamos a continuar. Una disculpa. Ok, Rosana, continuamos entonces con tu presentación. Entendemos que nos hablas desde Argentina. Disculpa la interrupción. No sé si puedas continuar. Nos hablabas de que habías escrito un libro. Hola, Roxana. Hola, Roxana, ¿estás ahí? ¿Me escucha? Creo que ¿Quieres no está. seguimos con los demás, Martín? Y ahorita que se Ok, conecte. vamos entonces. Ahora le damos el pase desde España a Elea Jiménez. ¿Cómo estás, Elea? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por la invitación y por la organización de un foro tan interesante. Bueno, yo soy científica titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas aquí en España. Tengo un grupo de investigación dedicado al estudio del libro académico, pero en general a procesos de comunicación científica, a cómo los científicos publicamos y comunicamos nuestros resultados de investigación, especialmente en las áreas de humanidades y ciencias sociales. Y trabajo mucho en la conexión entre la edición académica y la evaluación o el reconocimiento de los científicos. Hace 4 años escribí un libro que se llama Malestar, los investigadores ante su evaluación, y trata precisamente de todas las controversias asociadas a la evaluación científica y que tienen que ver, están directamente relacionadas con la publicación de resultados de investigación.
Un gusto, Elea. Ahora sí creo que Roxana Tabacman He vuelto. se Sí, reincorporó. Sí, sí, porque eh, había sido hackeada, no sé si apareció por todos, unas imágenes de guerra. sí, ¿Desapareció a aparecieron. todos? Ah, Pero ya estamos nuevamente para lo que nos han citado. Vamos a seguir con perfecto. tu presentación. Ayúdanos, Sí, nos estabas contando de un libro que habías publicado. sí, en realidad hace 3 años, o un poco menos de 3 años, publiqué un libro que es sobre un virus respiratorio que surge en Asia, que provoca síntomas como la gripe en la mayoría de las personas, o ningún síntoma, que en algunos provoca una neumonía grave y en otros una respuesta inmune exacerbada, que pone en vilo al planeta. No sé si les suena conocida la historia, pero bueno, antes de que me traten de bruja, les digo que en realidad creo que una de las formas de comunicación científica que estoy siguiendo ahora es esa nueva ciencia ficción, como la serie Black Mirror, que tiene bastante más ciencia que de ficción. Además de eso, bueno, hago como trabajo voluntario también tareas de divulgación científica en los amigos del Weizmann de Brasil, y soy miembro muy orgullosa de la Red Argentina de Periodismo Científico, y soy cofundadora y directora de contenido y de asociaciones de la Red Brasilera de Periodistas y Comunicadores de Ciencia, la de Conciencia. Así que mi aporte será hoy desde todos esos lados. Perfecto, Roxana. Ahora le damos el pase a Chile, representado por Andrea Obaid. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias por invitarme a participar en este foro, de verdad estoy muy contenta. Bueno, yo soy periodista científica desde el año 2006. Me fui a Barcelona, España, a hacer un magíster en comunicación científica, médica y medioambiental en la Universidad Pompeu Fabra. Y desde ahí me he dedicado a divulgar la ciencia en distintos medios de comunicación. Creé 2 productoras audiovisuales y agencias de comunicación, Neurona Group y Endorfinas, con las cuales hemos desarrollado muchísimos proyectos de este tipo. Hemos hecho programas de televisión para Canal 13, TVN y otros programas también como Chilenautas, Tecnociencia, Efecto Eureka, donde contamos la vida de científicos, recorremos Chile mostrando el turismo científico, mostramos también los diversos proyectos de astronomía. También he escrito 2 libros de turismo científico con las 60 rutas de turismo científico en Chile, desde la arqueología, la paleontología, la astronomía, etc. Y actualmente soy conductora de 2 programas de radio, uno en Radio ADN, que es una de las radios más importantes de noticias acá en Chile, y otra radio que es la TX Radio, que es una radio online de ciencia y tecnología para Latinoamérica. Y en general siempre estamos como trabajando en este tipo de proyectos de crear ideas para ponerlas en multiplataformas, y donde la idea es que pueda llegar a todo el mundo, y por eso también soy miembro de ACHIPEC, que es la Asociación Chilena de Periodistas y Profesionales en la Comunicación de la Ciencia. Qué gusto tener esta mesa de lujo. Y para completarla también tenemos a Pampa García Molina, ella es de España. ¿Cómo estás, Pampa? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches ya desde aquí. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por haberme invitado a este foro. Ya conozco además a la Asociación de Periodistas de México, porque les acompañé el año pasado allí con Aleida en Ciudad de México, y estuve encantadísima de poder participar allí en directo. Me encantaría volver, la verdad, cuando ya se pueda de nuevo. Y bueno, yo soy Pampa García Molina, soy periodista de ciencia. Mi carrera original es la física. Yo estudié en principio una licenciatura en física en la Universidad Complutense de Madrid. Después de ello hice un máster en periodismo científico en la Universidad Carlos III de Madrid, y así me inicié en esta profesión. Antes también había trabajado en el mundo editorial, en la editorial SM, haciendo edición de libros de ciencia y de tecnología, y después de un recorrido por diversos medios, como por ejemplo la revista Muy Interesante en España, colaboraciones con diferentes medios de comunicación como El Mundo, la revista Cuo también, pues terminé donde ahora mismo me encuentro, que es en la agencia SYNC, donde soy la redactora jefa. La agencia SYNC, por si alguno no lo conoce, pues es la agencia pública de periodismo científico
en España, la más especializada en periodismo de ciencia, y es un proyecto dentro de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que nació en el año 2008 como respuesta a una demanda de información científica rigurosa y atractiva por parte de la sociedad. Nosotros tenemos una peculiaridad importante, que es que todos nuestros redactores y redactoras están especializados en ciencia, colaboradores también tenemos alrededor del mundo, y además nuestros contenidos siempre se publican con una licencia Creative Commons, de forma que se pueden compartir y difundir, transformar, siempre que se nos cite correctamente como fuente. Somos muy especializados en periodismo de ciencia y entonces estamos muy habituados a tratar temas como la ciencia abierta, el open access, y ahora, bueno, pues todo este debate que hay con los preprints y cómo esto impacta en el periodismo de ciencia, pues a nosotros no nos viene de nuevas. La verdad es que estamos ya habituados a tratar este tipo de información y está siendo ahora muy interesante para nosotros vivir una crisis sanitaria mundial como la que estamos viviendo y cubrirla muy intensamente. Y bueno, pues estaré encantada de escuchar todas las opiniones y aportaciones del resto de los miembros de la mesa. Perfecto, Pampa, muchísimas gracias. Mi nombre ahora es Martín Tumay y yo me encargo de la edición de Ciencia y Tecnología en El Comercio. El Comercio es el diario más importante del Perú y también soy parte de la Asociación Peruana de Periodistas y Comunicadores de la Ciencia, AppCiencia. Bueno, esta mesa, como ya han visto, es la mesa número 13, si no me equivoco, y lo que vamos a tocar ahora es el tema de la ciencia abierta y cómo ha influido en estos tiempos de pandemia. La primera pregunta entonces es dirigida a Pampa García. Cuéntanos, Pampa, ¿de qué manera crees tú que la ciencia abierta está influyendo y ayudando a que la ciencia sea más cooperativa entre todos sus actores, ¿no? Bueno, esto no es un tema solamente como decía antes, que esté sucediendo durante la pandemia de COVID-19, sino que ya llevamos muchos años informando sobre iniciativas de ciencia abierta y cómo se expande el movimiento Open Science por todo el mundo y a través de Internet. Ahora, lo que sí que estamos viendo en el mundo del... O sea, a mí yo creo que no me toca tanto analizar cómo influye en la producción científica, porque yo no me dedico a ese análisis, a hacer ese análisis, sino cómo afecta a la manera en la que los periodistas nos relacionamos con la información científica. Y eso sí que está cambiando mucho y de una manera muy rápida. Como os decía antes, muchos periodistas que llevamos años de especialización en ciencia, pues ya estamos habituados a reconocer, bueno, tenemos las claves del sistema de producción científica muy, muy claras en la cabeza, ¿no? Y sabemos lo que es un preprint y sabemos lo que es un peer review. Sabemos también contactar con fuentes independientes de cada investigación para contrastar y saber qué importancia tienen las investigaciones sobre las que estamos leyendo. Conocemos los tiempos también de producción de la ciencia, con lo cual todo eso no nos viene de nuevas, pero sí estamos viendo que en la crisis del coronavirus, pues todos los medios de comunicación están buscando estudios científicos sobre los que informar, pues nuevas verdades que poder contar al público y que además está produciendo muchísima información científica a través de preprints, de esos repositorios abiertos donde la comunidad investigadora comparte sus hallazgos antes de haber pasado por esa revisión por pares. A mí esto no me parece un problema en sí mismo para el mundo de la ciencia. Quiero decir que estos repositorios abiertos están hechos precisamente para que las investigadoras y los investigadores científicos puedan revisar entre ellos cuáles son bueno, pues los últimos estudios que se están haciendo. De hecho, también sirve para no duplicar esfuerzos muchas veces, ¿no? en investigación. Es decir, si ya hay otro grupo que se está dedicando a eso, no me meto yo a estudiarlo. Sí que es un problema a la hora de que los periodistas accedan a esas informaciones sin tener las precauciones necesarias, sin
sin conocer realmente que eso que afirma ese estudio no se puede publicar todavía, pues porque no está revisado por pares. En ese sentido, yo creo que bueno, pues vivimos un momento interesante, ¿no? Porque va a exigir que periodistas que no están especializados en ciencia se acerquen al mundo de las publicaciones científicas y conozcan el sistema de producción científica, que normalmente es algo muy lejano al grueso de la sociedad. Yo siempre digo que los que nos dedicamos tanto a la información sobre ciencia como vosotros y vosotras a la ciencia, ¿no? Las científicas que están en el panel, pues tenemos muy claro que es una revisión por pares, pero la gente que va por la calle no ha oído hablar de eso en su vida y nos creemos que sí que lo ha oído. Si tú preguntas a cualquier persona que va por la calle, dime una revista científica, te va a decir muy interesante. Eso es lo que consideran que es una revista científica. No conocen el proceso de realización de la ciencia, no saben cómo se hablan entre ellos los investigadores y las investigadoras, no saben cómo valida un estudio, y en ese sentido yo creo que a pesar de los riesgos que tenemos los periodistas al enfrentarnos al sistema de publicaciones en preprint, en esos repositorios, bueno, pues eso es una parte arriesgada de la profesión, y luego hay otra parte muy buena a la que nos vamos a enfrentar, que es a contarle a la gente cómo se hace la ciencia. No solamente sus resultados, que siempre es interesante, sino una parte mucho más profunda y que yo creo que puede ser muy positiva a la hora de fomentar una cultura científica y una cultura crítica con la propia ciencia, que es, bueno, pues cómo se elabora la ciencia, ¿no? Que no es una verdad revelada, que no son resultados que de repente nacen como un hongo de algún lugar y ya está y se dan por buenos, que la ciencia se contrasta constantemente, se rebate a sí misma, cosa que la pseudociencia no puede hacer, y que, es decir, no hay nunca ninguna pseudociencia que contradiga a una pseudociencia anterior. Sin embargo, la ciencia se revisa a sí misma y por eso muchas veces los científicos dicen hoy A y mañana dicen B, cosa que también se está viendo mucho ahora en la crisis del coronavirus. En definitiva, no me enrollo más. Yo pienso que sí que es un momento apasionante para los que hacemos información de ciencia, pues para explicar cómo es todo ese proceso científico, ¿no? Y que la ciencia no es una verdad revelada. Es cierto que se ha sacralizado muchas veces la ciencia como algo que da unas certezas absolutas cuando no es así para nada, es al revés, la ciencia no da nunca certezas absolutas y es el momento de saber comunicar todo esto. Exacto, hay que saber comunicar todo esto. Ahora le damos el pase a Andrea Obaid y por favor que nos cuente cómo están viviendo desde la sociedad chilena, desde el lado periodístico y la difusión de estos contenidos a través de esta pandemia. ¿Cuáles son las características, Andrea, que ves en la sociedad chilena? ¿Hay más interés? ¿Hay menos interés? ¿Cuáles son los contenidos que más llaman la atención? Por favor, adelante. Sí, mira, acá ha sido un tema bien comentado también a nivel internacional lo que está pasando en Chile, porque han pasado distintos fenómenos. Por un lado, la comunidad científica se ha convertido en un gran actor comunicacional durante esta pandemia, donde han sido muy activos en las redes sociales, principalmente Twitter. Acá en nuestro país se ha convertido como en la red social donde todos se informan a través de ella, los que tienen obviamente acceso a esta red social, donde se van generando estos trending topics, siempre asociado a la noticia del momento, que está siempre relacionada con COVID-19, y en este caso la comunidad científica a través de las sociedades científicas, como por ejemplo la Sociedad Científica de Inmunología, de Alergias e Inmunología, de Epidemiología, la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, están activamente entregando contenido a través de declaraciones públicas que muchas veces contradicen a lo que dice la autoridad sanitaria, en este caso el ministro Jaime Mañalich, o que dan información antes que la autoridad, como son los casos reportados de fallecidos o lo que está pasando en las unidades de pacientes críticos en los distintos hospitales. Entonces, para nosotros como periodistas científicos ha sido
sumamente importante está actuar muy participativo por parte de la comunidad científica. Como experiencia propia me tocó liderar a mediados de marzo una carta que enviamos, que yo la redacté, que fue firmada por presidentes de 20 sociedades científicas y que fue firmada por 3.000 científicos y científicas de distintas comunas y regiones de Chile para pedirle al presidente Sebastián Piñera que decretara cuarentena nacional, que se creara una mesa especializada de trabajo en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que acá ha tenido muy poca presencia, a pesar de que es un ministerio que lleva un año, y fue bien interesante cómo esa participación y presión que generó la comunidad científica a través de las redes sociales y de los medios de comunicación tuvo resultado donde finalmente se creó una mesa de datos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, es increíble cómo todo se ha viralizado a través de las redes sociales, se ha generado como una herramienta crucial en la entrega de información, donde, por ejemplo, cada mañana acá, no sé si en los otros países, se entregan a través del Ministerio de Salud, en cadena nacional se entregan las cifras oficiales, y finalmente de ahí se empiezan a desprender muchas noticias en esta red social, en Twitter, y donde se terminan los mismos periodistas de los medios de comunicación tomando las noticias de ahí y replicándolas en los medios, ya sea televisión, radio, medios online, etc. A mí me pasó otra experiencia ayer, que también se las comento, porque todo está como pasando tan rápido, ¿no? Ayer me dio un dato, una persona, de que acá en Chile, en el sector privado, estaban cesando los exámenes PCR para tomar las muestras de COVID-19. Y empecé a investigar y me di cuenta que con la información que me estaba dando mucha gente en Twitter, hice una trazabilidad y todas las clínicas, por lo menos gran parte, cerca de 20 en todo Chile, no estaban haciendo más exámenes PCR. Y eso yo lo publiqué en Twitter, y de ahí empezó a generarse estos retweets, me gusta, y se terminó generando una noticia a partir de eso, que la tomaron todos los medios de comunicación, y hoy día fue una de las grandes noticias, igual que ayer, y fue una de las grandes preguntas que se le hizo al ministro de Salud. Entonces, ¿cómo también estamos aprovechando estas plataformas digitales, con esta transformación digital que se nos vino abruptamente encima, para comunicar con el objetivo de informar a la población? Obviamente hay que ser conscientes de que Twitter en este caso es un nicho, una muestra de toda la población que todavía tiene una brecha digital enorme, pero sí es interesante cómo también se ha convertido en una fuente de información súper importante, donde además nosotros como periodistas tenemos que estar muy alerta a las fake news y comprobar y confirmar que efectivamente lo que se está diciendo ahí es verídico o es falso. Pero no hemos dado cuenta también que la gente está súper ávida de información, y en los matinales, que son los programas de televisión más vistos en Chile, que son de 4 horas de duración en la mañana, la ciencia está teniendo un impacto muy, muy importante, y acá los grandes protagonistas son los científicos, los epidemiólogos, los médicos, las enfermeras, etcétera. Me imagino que en los países donde ustedes están también, pero es increíble cómo la ciencia es la gran vedette, por decirlo así, en este minuto, y en la inmediatez de estar comunicando, por ejemplo, lo que pasa en Twitter, cómo llevarlo a radio, y de la radio a online, y después al papel, y después a la tele. Finalmente terminamos trabajando como periodistas en distintas plataformas, ya sea en las redes sociales, en la radio online en mi caso, en esta radio que es de alcance nacional en mi caso, y estar buscando constantemente información para darle a la gente, y que la gente también está muy participativa. Lo que yo veo en la radio es que a través de el WhatsApp que uno puede escribir con una pregunta a la radio, o a través también de un hashtag en Twitter, la misma gente está preguntando, participando, y uno puede entregarle esa información en la inmediatez. Y eso es súper importante, porque al final la urgencia también entrega una respuesta urgente, y es lo que podemos ver, no solamente nosotros como periodistas, sino que también los científicos y expertos lo están haciendo a través de las redes sociales, por ejemplo, y con sus cuentas, y donde están respondiendo a personas comunes y corrientes a través de este tipo de plataformas. Eso es lo que yo veo, por lo menos acá, que está pasando en Chile. Me imagino que es algo súper común, y donde yo decía, ya para terminar la idea, que también lo hemos visto
como cuestionados a nivel internacional de cosas que han pasado, como el carnet COVID de inmunidad, que hasta salimos en The Lancet, como por la polémica que se había generado, finalmente eso hizo que se descartara hace unos días atrás esta entrega de carnet de inmunidad, también desaparecer como los muertos aparecen como recuperados también acá en Chile, que también generó una polémica en medios internacionales. Bueno, y también muchas cosas que hemos sido como vistos a través de medios no solamente chilenos, sino que en otros medios, cosas que están pasando acá y que a nosotros nos impactan y que también vemos un interés muy grande del público. Eso. Ok, perfecto, gracias. Andrea, desde Chile. Ahora le damos el paso a Elea Jiménez, ella es del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y nos habla desde España. Una pregunta puntual, Elea, estamos viviendo, debido a esta pandemia, un momento de ciencia abierta como nunca antes la habíamos visto. ¿Consideras que es eso y que eso propicia quizás una integración, una colaboración mucho más rica entre los investigadores, quizás? Sí, indudablemente yo creo que esto ha sido un gran resorte, un gran impulso para la ciencia abierta, que, como decía Pampa anteriormente, ya viene de años atrás, se está manejando mucha información pública y en abierto, pero lo que estamos viviendo en estos días es un proceso muy interesante, y es que la urgencia por tener información de primera mano inmediata está haciendo que todo circule de manera mucho más rápida, e incluso que aquellos que tienen contenidos y comercializan contenidos científicos, y me estoy refiriendo a grandes grupos editoriales, hayan decidido dar un paso adelante abriendo sus contenidos. Elsevier, que es una de las mayores compañías comercializadoras de contenidos científicos, puso en marcha muy pronto un gran centro de información científica en abierto, liberando miles de artículos científicos que estaban relacionados con la COVID-19, y ha montado un centro de recursos no solamente para científicos, sino también para pacientes, para enfermeros, etc. De repente la ciencia abierta es una necesidad, y es una necesidad incluso que está siendo utilizada o capitalizada por estos grupos comerciales. ¿Cuál es el problema que hay aquí, independientemente de a quién pertenecen los contenidos, de cómo se están transmitiendo, cómo se están haciendo llegar, etcétera, o en manos de quienes están? Uno de los grandes problemas que vemos en estos días es precisamente el tema de los preprints. Vemos cómo se han multiplicado, cómo los repositorios están viendo desbordadas sus capacidades, y hace unas semanas, si llega, pues se conocía el caso a través de Nature de un famoso repositorio que ha empezado a rechazar hospedar determinados artículos científicos que están basados solamente en predicciones, basados en cálculos computacionales, etc. ¿Por qué? Porque es verdad que necesitamos información urgente y necesitamos mucha información, pero también necesitamos información validada, información que pueda ser contrastada. Este es un principio básico de la ciencia. Sin validación no podemos fiarnos de la información, y por tanto su uso tiene que ser muy cauteloso, y eso no siempre se da. ¿Y qué efectos hemos visto en las estructuras editoriales? Bueno, la mayor parte de las revistas científicas que siguen modelos tradicionales de publicación, no, y me estoy refiriendo en este caso concreto al entorno iberoamericano, no han reaccionado con la rapidez, con la inmediatez, con la flexibilidad que exige esta comunicación inmediata y validada, que son dos requisitos difícilmente conciliables: información inmediata e información validada por expertos. Pero hay otras estructuras editoriales, y el otro día se conoció el caso de la University College of London, que es una editorial universitaria que ha apostado muchísimo, muy fuerte por la publicación en abierto, y lanzó una iniciativa que es realmente innovadora y que da respuesta a este momento puntual y crítico. Y es una revista que está en abierto, que maneja y recibe también preprints,
y que están sometidos a un proceso de revisión en abierto. Está haciendo ciencia abierta desde el primer momento, desde que se envía el documento hasta que se valida por expertos de manera abierta, hasta que se publican los resultados de investigación. Y eso lo han hecho y lo han lanzado en este momento, en un momento en el que la gente necesita precisamente esas dos variables muy aseguradas: información científica de calidad, validada por expertos y de manera inmediata, porque nos jugamos mucho en eso, ¿no? Es imprescindible en este momento para la investigación. Y luego hay una cuestión muy importante que creo, decía que hay estructuras editoriales que no han respondido de forma inmediata o de la forma en que necesitan los investigadores en este momento para ofrecer información científica de último momento. Y yo creo que precisamente ahora el periodismo científico está tomando una fuerza, y todas mis compañeras lo están corroborando, está tomando una fuerza extraordinaria, ¿no? De repente la ciencia empieza a ser una preocupación central de la población. Se necesita información científica que además sea accesible para el gran público, y precisamente porque los mecanismos de publicación de resultados de investigación suelen ser lentos y tienen sus tiempos, como apuntaba Pampa también antes, ahora no se puede esperar, y son los medios generalistas y medios especializados en periodismo científico quienes están dando, procesando, filtrando, destilando de alguna manera la información científica de último momento que sale directamente de los laboratorios. Cuando el grupo de la profesora Solá o del profesor Enjuanes dan algún resultado que tiene que ver con la vacuna del COVID-19, ese resultado prácticamente salta directamente a los medios, porque es información que es requerida, es información de actualidad, una vez que está validada, ¿no? Entonces yo creo que esto también es interesante y es un fenómeno que se está observando en estos días, que la coyuntura nos permite observar en estos días. Ok, muchísimas gracias. Justamente me están preguntando por el chat cuál es el nombre de la publicación que justamente mencionabas, de la revista que mencionabas, Elea. ¿Tienes el dato? Sí, lo anotaré ahora en el chat. Es una revista sobre medio ambiente. Ahora mismo anoto en el chat para que todos tengan la referencia. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora le damos el pase desde Argentina a Roxana Tabacman. Roxana, hay una pregunta que nos envían directamente para ti, y es: ¿cómo entrelaza un periodista de ciencia la información sobre los avances científicos con la realidad política del país o la región desde la que reporta, teniendo en cuenta que muchas veces son realidades contradictorias o el discurso político desautoriza a la ciencia? Roxana, por favor. Bueno, empiezo con una corrección. Yo soy argentina, pero estoy en Brasil, perdóname. vivo en Brasil, no hay problema. El tema de la información científica, periodística y el poder político es interesantísimo, pero en los países, por lo menos en Brasil, es algo que es muy anterior al COVID, y a mí me da bastante miedo porque lo que se viene planteando hace unos años es una polarización donde está el poder político, en el caso de Brasil, unido al poder religioso, más concretamente al poder religioso evangélico por un lado y la ciencia por el otro. Y además de que cualquier polarización es pésima porque nadie sale de su burbuja, también está el problema que de repente con el virus, de la noche a la mañana, la gente empezó a esperar todo de la ciencia. Y bueno, nosotros acá sabemos que primero que la ciencia no tiene certezas, que la ciencia no es rápida, que la ciencia puede equivocarse, que la ciencia no puede dar resultados. Y mi sensación es de que la gente está esperando tanto de la ciencia que de alguna forma terminemos alimentando a nuestra propia hoguera y dándole más energía a ese movimiento anti-ciencia que se estaba registrando de antes. O sea que en ese sentido, yo creo que nosotros tenemos que hacer todo lo posible por todos los medios de ayudar a la cultura científica de la población. Creo que los periodistas llevamos toda una tradición de publicar
la ciencia a través de sus resultados, no del proceso, porque claro, la gente quiere saber si se cura el cáncer o si se cura el COVID, pero la consecuencia de eso es que ahora están esperando únicamente resultados, pero estamos cubriendo la epidemia a través del proceso, o sea, estamos haciendo algo que nunca hicimos los periodistas científicos, que es hacer la ciencia en directo. Otras especialidades no tuvieron ese problema. Un periodista deportivo está toda la vida, estuvo transmitiendo el partido a medida que se iba desarrollando. Alguien que iba a cubrir un incendio se ponía delante del incendio y iba contando si se caían o no se caían los pisos. Y ahora nosotros de repente nos encontramos que estamos cubriendo con la ciencia en directo, y no es fácil. Pero creo que, bueno, que es algo que tenemos que aprenderlo, y es algo en el que tenemos que hacerlo con responsabilidad, pero no hay vuelta atrás. Ok, muchísimas gracias, Rosana. Ahora vamos con María Alejandra Tejada desde Colombia. María Alejandra, desde Colombia exactamente, ¿cuáles son los retos que se están viviendo actualmente en el periodismo científico? Antes de tu respuesta, por favor, le recuerdo a las personas que están conectadas que nuestro tema, el tema de esta mesa es colaboración y ciencia abierta, experiencias alrededor del COVID, cómo transmitimos y comunicamos la información urgente. Luego de la respuesta de Alejandra, de María Alejandra, perdón, vamos a pasar a las preguntas generales, y los especialistas que tenemos sobre la mesa nos ayudarán a llegar a las respuestas. Listo, María Alejandra, Bueno, ¿cuál es la Martín, situación en Colombia? Cuéntanos, por muchísimas favor. gracias. Desde la Asociación de Periodismo Científico, en nuestro grupo de trabajo hemos discutido varios temas. Uno de ellos ha sido el tema de si el rol del periodista científico es darle respuesta también a las fake news y a todas estas cosas que les llegan a la ciencia ciudadana por redes sociales, por WhatsApps y por diferentes medios que obviamente no necesariamente son noticias veraces e información veraz. La discusión está entre si hay que hacer solamente periodismo científico o hay que mirar temas de comunicación científica, en los cuales está todo el tema de pues también darle a la ciudadanía, conectar con la política científica, conectar con los laboratorios y con la industria y con las empresas, y si al final solamente debemos quedarnos en hacer el seguimiento del periodismo científico en medios o cuál es el efecto en redes sociales. Entonces, como ya varias de nuestras compañeras han estado aquí en la mesa hablando, hay un tema detrás de todo esto que es la veracidad de la información, ¿no? Y también estamos en un momento de inmediatez donde la tecnología juega un papel muy importante. Entonces, estamos ante un científico que necesita herramientas para comunicar en medios de comunicación, y ese es el rol que se tiene en el periodismo científico, cómo el científico puede ir más allá, donde sigue existiendo el científico que solamente tiene un canal de comunicación, como Lea bien lo mencionaba, que va hacia la revista científica, y que los tiempos de la revista científica son más largos, y que en este momento, pues, la pandemia nos lleva a que los tiempos sean menores. Obviamente Lea ya mostró ejemplos, en el mundo se están dando ejemplos de ciencia abierta que están intentando responder. Ya se han hablado de los repositorios de preprints como los de ARKiv o los de Medkit, que son, digamos, los más famosos en preprints. Pero seguimos teniendo un tema de inmediatez y seguimos teniendo un tema de veracidad, donde ahora juega un papel muy importante todo el tema de la tecnología, donde estamos jugando con inteligencia artificial, con algoritmos, con privacidad de la información. Entonces, ha habido varias respuestas desde Colombia. La asociación se ha centrado mucho en mirar el tema de responder a la ciencia ciudadana, y también mirar cómo es nuestro trabajo en términos de política científica. Creo que estamos teniendo temas aquí de política científica, en términos de que hay brechas que cerrar entre diferentes actores, ¿no? Y de una u otra forma, los políticos buscan tener evidencia, pero la inmediatez de la evidencia no se puede dar tan rápido en el mundo científico. Y ahí es donde aún tenemos que trabajar mucho en cómo este ciclo de la producción de la investigación y este círculo de producción de conocimiento y de divulgación se está cortando,
pero pues obviamente los tiempos de peer reviews y los tiempos de veracidad cambian. Y es una buena oportunidad para pensar cómo todas estas respuestas internacionales de ciencia abierta, con hackatones, con duatones, con proyectos por ejemplo, el Ministerio de Ciencia en Colombia se hizo un hackatón y un duatón para que todas las universidades respondieran con proyectos, los laboratorios se organizaran, ha llevado este tema de la inteligencia colectiva, ¿no? A la cooperación entre científicos, entre periodistas, entre los medios y el político en búsqueda de evidencia para poder resolver los temas. Ok, muchísimas gracias, María Alejandra. A ver, queríamos ahora una pregunta abierta. Les pedimos a las personas que están en la mesa que procedan con la respuesta. A ver, la pregunta es, ¿cómo, justamente lo que tocaba María Alejandra, ¿no? Inmediatez y veracidad es lo que estamos viviendo actualmente. Y la pregunta es, ¿cómo se puede democratizar el acceso de buenas fuentes científicas o dónde buscarlas? Y la segunda es, ¿hay restricciones en la publicación de investigaciones o de papers? ¿Quién se anima a responder? ¿O elijo yo? Si queréis la primera la puedo empezar yo a responderla. Por favor, repito la pregunta. ¿Cómo se puede democratizar el acceso de buenas fuentes científicas o dónde buscarlas? Yo creo que buenas fuentes de información científica ahora mismo las tenemos. Lo que pasa es que no son tan conocidas como querríamos. En general, creo que la mayor parte de los medios de comunicación, por lo menos los digitales y los de papel, están haciendo una buena labor en la cobertura informativa de la COVID ahora mismo. O hay muy buenos medios que están haciendo un buen trabajo, que se están preocupando por contar con colaboradores especializados. No así tanto, creo, por lo menos en España, en medios televisivos, donde muchas veces prima más el escándalo o la tertulia basada solamente en la polémica. Pero creo que los medios digitales están demostrando que apuestan ahora mismo por la información científica, que es lo que el público quiere leer. Hay, por ejemplo, si se quiere ir a fuentes más primarias de información, tanto en la página web de la Asociación Española de Comunicación Científica como en otras muchas, se ofrecen listas de recursos para encontrar fuentes de información fiables. La agencia SYNC, por ejemplo, donde yo trabajo, pues ha sido reconocida hace ya casi 2 meses por el European Science Media Hub como uno de los medios de comunicación fiables para hablar de la pandemia. Y sí existen, si el público quiere informarse, si el público quiere encontrar esos lugares fiables, sí existen. Lo que pasa es que yo siempre digo lo mismo, para informarse bien sobre ciencia hay que hacer un pequeño esfuerzo de búsqueda de esas fuentes de información. Probablemente enchufar el programa del corazón para informarse de ciencia no es la mejor idea. Es una buena idea para otro tipo de entretenimiento, ¿no? Yo creo que haciendo un pequeñísimo esfuerzo la ciudadanía tiene muchos recursos a los que donde encontrar buena información científica y además abierta. Yo Genial. quisiera hacer un agregado, si se Adelante. puede. Sí, adelante. Sí, cuando surgió Internet y cuando surgieron los sites, era bastante fácil decirle al público, bueno, sigan estas páginas. De hecho, eso es lo que se hacía mucho, ¿no? Buenas páginas para seguir algo. Hoy creo que ese control ya no se pierde y se ha perdido, y también gracias a la ciencia abierta, la multiplicidad de buenas fuentes es increíble. Entonces yo creo que es necesario pasar a una segunda etapa, que es la de desarrollar el sentido crítico en la población. Porque es como, hay una expresión que se dice desvestir a un santo para vestir a otro. Vamos a estar todo el tiempo tapando agujeros o dejando muy buenas fuentes afuera porque es imposible conocerlas. En cambio, me parece que hay bastantes proyectos surgieron, se amplificaron con el tema de la fake news, sobre cómo
cómo leer una información que uno recibe, si es que tiene que buscar la fuente, qué hacer con eso la información que va llegando para poder desarrollar un espíritu crítico. Me parece que eso sería muchísimo más una innovación necesaria y que tendría un efecto permanente, idealmente, claro. Genial, Roxana. ¿Puedo Ahora, añadir brevemente una cosa solamente? Adelante. En ese sentido, por ejemplo, nosotros en la agencia SYNC estamos empezando a desarrollar proyectos para hacer ese entrenamiento del espíritu crítico desde las aulas, ya no solamente en la ciudadanía adulta, sino ya desde el aula. Tenemos en mente un proyecto de este tipo para empezar desde pequeños a leer las noticias con ojos críticos, y lo que yo creo que no estamos contemplando aquí es que toda la circulación de falsas informaciones, de desinformación, de bulos, circula a través de canales que son completamente opacos para nosotros, que normalmente son WhatsApp y este tipo de aplicaciones. Eso es muy difícil de rastrear, y ahí es donde yo creo que tenemos que empezar a meter la cabeza a fondo. Explicarle a la gente, ¿no? Cuando te envían una captura de pantalla, no te fíes. Si esa información no la puedes rastrear, no te fíes. Si no hay un enlace donde puedas investigar de dónde procede esa información, no tienes que confiar en ella, y sobre todo no la reenvíes. Porque ahora mismo yo creo que estamos asistiendo a eso. Informaciones disfrazadas con aspecto noticioso que no tienen nada que ver con una noticia, que son, en el mejor de los casos, simplemente tonterías, y en el peor de los casos son desinformación intencionada, y que circulan como la pólvora. Y muchas veces los periodistas nos estamos dedicando no a dar informaciones, no a dar noticias, sino a desmentir constantemente tonterías que circulan por estos canales. Bueno, nosotros en Brasil sufrimos eso porque en realidad la campaña del presidente actual fue hecha absolutamente a través de WhatsApp y no por los medios tradicionales. Entonces, una de las cosas que yo valoro muchísimo que hicimos en la Red Brasileña de Periodistas y Comunicadores de Ciencia, y que fue presentado en un taller aquí en el foro virtual la semana pasada, es transmitir información científica seria por WhatsApp. Es un proyecto que tiene un mes, que está funcionando muy, muy bien, pero volviendo al tema de la ciencia abierta, los organizadores tenían que decidir, por ejemplo, qué tipo de información iban a divulgar por WhatsApp. Claro. Y ellos decidieron que no iban a dejar entrar preprints porque consideraban que no era posible divulgar en esta fase artículos de preprint. Bueno, es un poco para contar que realmente tenemos ahí, está el enemigo circulando por WhatsApp, pero también tenemos una posibilidad de llegar con buena información. ¿Puedo agregar algo, Martín? Sí, adelante, por favor. Bueno, yo soy Andrea de Chile, me vuelvo a presentar, que habían pedido ahí que nos presentáramos por países. Yo creo que hay varias cosas. Por ejemplo, en Chile, HIPEC hizo una nómina de distintos especialistas que recolectó de los distintos institutos y centros de investigación para entregarle esas fuentes fiables a los distintos medios de comunicación. Yo creo que el rol como comunicadores y divulgadores de ciencia y de las asociaciones es súper clave ahora para facilitar esta información a periodistas que no son especializados y que finalmente ellos también tienen un acceso directo al público, ¿no? Y a informar a través de matinales o de noticieros o de otras plataformas que no son especializadas. Por otra parte, volviendo a las redes sociales, creo que un fenómeno que está ocurriendo muchísimo es que a través de Instagram y también de Twitter, el ciudadano común y corriente se puede comunicar directamente con el experto, haciéndole una pregunta, sin necesariamente hacerlo por un mensaje directo, y se ve como el médico, el especialista, le contesta
en Twitter, y también muchos científicos están siendo accesibles a través de los Instagram Live, o los Facebook Live, o los YouTube Live, sumados a un montón de charlas y webinars que se han hecho últimamente, y donde vuelvo a recalcar la importancia de la transformación digital y de la tecnología ahora, donde la gente se puede conectar y acceder a ello. Y por otra parte, acá en nuestro país, también sin dejar de pensar en los niños y en las niñas y en los adolescentes, hay un programa que se llama Explora, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que funciona hace muchos años, que es un fondo para desarrollar proyectos de valorización y divulgación de la ciencia. Y esto consiste en que los establecimientos educacionales, junto a sus profesores, crean proyectos de valorización dentro de las escuelas para acercar la ciencia a los estudiantes, y por otra parte, ya sea universidades, productoras, etcétera, pueden desarrollar proyectos de divulgación de la ciencia y tener estos fondos y acercar a la ciencia a las personas a través de distintas formas, como videojuegos, ya sea redes sociales, programas de televisión, por ejemplo, también cápsulas en YouTube. Hay muchos científicos que hacen, que son youtubers, principalmente en astronomía. Entonces yo creo que se hacen muchas cosas, y hay que pensar en cómo ir innovando, y sobre todo que ahora va a cambiar para siempre la forma en cómo vamos a comunicar, que va a ser principalmente online, ¿no? Claro. Ahora una pregunta dirigida para María Alejandra y también para Elea. A ver, la pregunta es la siguiente. Hay demasiados preprints de los que aún no se tiene evaluación por pares, y muchos periodistas los publican. Varios sí mencionan que son preprints. La pregunta es, ¿eso sirve? ¿La ciencia y el periodismo gana legitimidad con esa información? No sé qué nos pueda decir Elea desde España. Bueno, es una cuestión crítica. El preprint implica que esa información científica que contiene el artículo no ha sido validada por expertos. Con lo cual, si se utiliza, porque a lo mejor puede estar dando una primicia, puede estar dando una noticia, puede estar dando una hipótesis, una pista para otras investigaciones, habría que ser extremadamente cautelosos y saber y reconocer y subrayar que esa información no está validada por expertos. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que haya una revisión en abierto, que es lo que mencionaba anteriormente que estaba pasando en esa iniciativa, que por cierto, leyendo ahora el chat, escriben desde Fiocruz, y también mencionando la iniciativa de Fiocruz y de Cielo en Brasil para, como repositorios de preprints y con revisión en abierto. Entonces yo creo que esa validación es importante, y si no se ha dado, ha de reconocerse en cualquier pieza informativa. Eso es importantísimo. Y luego, por otra parte, sí que hay un problema previo a todo lo que se estaba comentando ahora mismo, porque claro, por una parte es qué fuentes son confiables para que el periodista pueda comunicar ciencia de una manera sólida, sin errores. Por otra parte, está el tema de la formación de la cultura científica. Adelante, Elea. Ya. Pues decía que también está el asunto de la cultura científica, de cómo los ciudadanos perciben y aprenden a interpretar noticias científicas, pero hay un estadio anterior, y es cómo los propios científicos y luego también los periodistas podemos filtrar la cantidad de información que se genera cada día en cada una de nuestras disciplinas. En estos tiempos de pandemia, esa necesidad de selección es más acuciante que nunca, y es muy difícil poder llegar a todo lo que se está publicando, y sobre todo en una enfermedad tan complicada como esta, que se ve que está asociada a múltiples factores que tienen que ver con densidad demográfica, que tienen que ver con factores medioambientales, que tienen que ver con inmunodeficiencias, con muchísimas variables, ¿no? Pues poder controlar toda la información que se genera sobre ese asunto es muy complicado. Tan complicado es que hace poco también ha salido a la luz un estudio basado en técnicas de inteligencia artificial, que lo que está tratando de hacer es examinar corpus de literatura científica, en concreto corpus de preprints,
y hacer un seguimiento de esos preprints para ver hasta qué punto son validados o no por la comunidad científica, o qué preprints validan o niegan lo que otro preprint anterior dice. Ese seguimiento permitiría que además claro, las técnicas de inteligencia artificial permiten ese tratamiento masivo de la información y esa obtención de conclusiones, entonces permitiría de alguna manera dar luz, aclarar, decir algo sobre la validación de los contenidos que hay dentro de los repositorios. Y creo que, bueno, pues ahí hay un desafío muy importante, porque realmente el cuello de botella está ahí, ¿no? Cómo filtrar, cómo destilar, cómo hacernos con la información realmente relevante para seguir investigando y además tener las garantías de que es una información fiable y validada. Muchísimas gracias, Elea. Ahora le damos el pase a María Alejandra de Colombia. Voy a repetir la pregunta para las personas que seguro se están conectando recién. Y la pregunta es básicamente, hay demasiados preprints de los que aún no se tiene evaluación por pares. Y muchos periodistas los publican. Varios sí mencionan que son preprints, pero otros no. ¿Eso sirve? ¿La ciencia y el periodismo gana legitimidad con esa información? María Alejandra, por favor. Bueno, yo creo que los avances que ha tenido la ciencia abierta en los últimos años han sido grandes. El tema de los repositorios juega un papel muy importante aquí. Y como periodistas científicos lo que tenemos que conocer es exactamente cómo ha sido la construcción de ese repositorio, cuáles han sido los criterios para, para indexar esa información, pero también los criterios para que este preprint se encuentre ahí. No es lo mismo un preprint como Cielo, como el que mencionaba Lea, o el famoso Archive que mencionaba hace un rato yo, que llevan toda su vida construyendo sistemas de información, o como DOAC, que se parece mucho, digamos, al proceso de las revistas científicas, pero que están agilizando los procesos, que de pronto repositorios muy jóvenes que no tienen ninguna veracidad, pero que tampoco tienen unos criterios rigurosos en términos de la información científica y de la metadata. Sí, yo creo que eso es un tema clave en este momento. Y nuevamente yo creo que Lea se refería a un tema muy importante, y es el tema de la inteligencia artificial, que para bien o para mal nos puede ayudar en el sentido en que nos puede agilizar que la información construida por los investigadores tenga la información real y veraz, pero al mismo tiempo hay unos temas éticos, jurídicos que están jugando en la construcción de los algoritmos. De hecho, ya en la Unión Europea y en varias partes del mundo se han creado comités especiales para estudiar todo el tema de la veracidad ética, jurídica y técnica de todo el tema de inteligencia artificial y analizar información. Yo he disfrutado en este tiempo mucho los sistemas de información que se están creando a raíz de, digamos, de COVID y la pandemia. Hace unas semanas en New York Times salió publicado un artículo que se llama cómo los investigadores están cambiando la forma de comunicar y cómo se está haciendo una nueva forma de comunicación científica. Y yo creo que hay una relevancia interesante, y es nosotros que estudiamos la comunicación científica y que tratamos de entender estos sistemas de producción de conocimiento, lo que se está dando es que hay una necesidad urgente de que los laboratorios tengan información, produzcan datos en términos del test, pero también en términos de la vacuna y en términos de análisis de la información para poderle dar solución a la pandemia. Y se están dando sistemas de información y tecnológicos. En este artículo que se publica en el New York Times hablan, por ejemplo, de un sistema que se llama GSAID, que lo que está haciendo es que científicos y biólogos de todo el mundo estén constantemente testeando pruebas, ya sean por test de personas, ya sean por protocolos de hospital, o ya sean por análisis de la vacuna, que permitan terminar en preprints o terminar en información en medios de comunicación. Estos son temas de agilidad y avances científicos que no hubiéramos tenido si no tendríamos esta pandemia en este momento. Y a eso lo que hay que observar es lo que Lea dice, que tal vez se ha trabajado mucho en el mundo de las revistas científicas o en el de los libros, y es todo este proceso lento de evaluación, de peer reviews y de rigurosidad y de criterios. Y eso es lo que realmente no entendemos en la pandemia en este momento. Entonces tenemos que hacer un balance entre el rigor científico que lleva a la veracidad y al contraste de la evidencia y de las fuentes, y la necesidad de cumplir rápidamente con usar las tecnologías para que el personaje que está en el laboratorio buscando la vacuna o buscando que después el político o las políticas públicas respondan a eso, lleguen a ese punto.
Yo quería... Adelante. No, quería hacer un comentario porque en realidad la sensación que me está quedando es que hay una tensión permanente entre el rigor y la rapidez, y esto no siempre es así, y también la polarización peer review, ciencia abierta, tampoco es tan extrema, porque de hecho la mayoría de los investigadores serios, cuando están mandando una revista con revisión por pares, también lo ponen en un repositorio de ciencia abierta. Y cuando antes comenté que el proyecto de la Red Brasileña de Periodistas y Comunicadores de Ciencia hicieron en el grupo de WhatsApp, que dicho sea de paso, vi que pusieron en el chat el link, que todos los que estén interesados en el proyecto pueden saber de qué se trata. Ellos decidieron no incluir preprint, pero existen en el periodismo, tanto lo que ven en la red brasileña como en la red argentina, existen distintas visiones. Entonces, por ejemplo, en la misma red brasileña se hizo un manifiesto que en realidad el objetivo era un rechazo a la manipulación política partidaria en asuntos científicos, pero que además, como nuestra misión como red es ayudar a los que hacen la cobertura de temas de salud, pusimos una serie de recomendaciones. Y ese texto, que fue redactado por docenas, de forma colaborativa por decenas de personas, y después firmado por centenas de periodistas y comunicadores de ciencia, no tiene una posición cerrada contra los preprints, sino que explica lo que son y sugiere leerlos con cuidado. En la red argentina de periodismo científico, lo que hicieron también recientemente fue convocar a un científico que es experto en la promoción de buenas prácticas de generación y comunicación de la ciencia, y que conoce desde adentro cómo funcionan los servidores de preprint, y él dio una clase donde bueno, uno salía totalmente entusiasmado por esta nueva forma de comunicarse, porque también existe una evaluación permanente en los preprints a través de los comentarios, a través de las correcciones, y en la ciencia tradicional también no es la verdad revelada. A veces en la discusión preprint sí o no, queda como la verdad revelada y no hay nada más lejano, digamos. También hay mala ciencia en las revistas con evaluación por pares. Eso no es algo solamente de las revistas predatorias. Y también hay sesgos. Entonces me parece que sería saludable salir de esta dicotomía. Como decía antes, tratemos de tener el espíritu crítico siempre, sea un paper, sea ciencia abierta, y en lo posible no centremos todos en toda una nota, toda una presentación en un solo trabajo. Ok, tenemos una mesa internacional, estamos hablando de expertos en España, Chile, un experto de Argentina también, Colombia, y queríamos preguntarle directamente al ver esa multiculturalidad, ¿cómo puede competir la ciencia contra el pensamiento mágico que está tan arraigado en países latinos? En este caso es una pregunta de Mariana de México, no sé quién se anima a responder. ¿Sobre la pseudociencia, por decirlo así, o más bien como las creencias de... Es que acá, por ejemplo, lo que pasa, me imagino que en otros países como México también, hay una cosmovisión muy fuerte de los pueblos originarios, y que muchas veces las personas creen que eso es pseudociencia y no ven como un complemento que puede ser también con la ciencia, como por ejemplo pasó acá el año pasado y que va a pasar este año con el eclipse total de sol, donde el pueblo mapuche, por ejemplo, y también los pueblos atacameños del norte de Chile tienen una visión muy pesimista de esto, y me imagino que en general los pueblos originarios de diferentes países también, como lo que implica que se muera el sol, y para ellos es un mal augurio porque también eso significa
un impacto muy grande en la agricultura o en lo que puede significar para ellos que el Tata Inti o el dios Inti, como le dicen, de alguna forma desaparezca. Yo creo que si lo vemos desde la cosmovisión de los pueblos originarios, que para muchos puede ser como magia, yo creo que hay que ser súper respetuosos con lo que estas creencias ancestrales han mostrado a lo largo de la historia y que sin duda se pueden complementar con la ciencia. Muchos científicos, y en este caso astrónomos también, toman en cuenta la visión para hacer arqueoastronomía, por ejemplo, cómo se puede complementar ambas visiones para educar y también mostrar la relevancia de la historia de los pueblos originarios con lo que está haciendo la ciencia. Eso por un lado. Por otra parte, lo que es la pseudociencia, que tiene que ver con, no sé, la creencia de fenómenos paranormales o de ovni, otras cosas, yo creo que muchas veces se le da en los medios de comunicación un espacio muy relevante a estos pseudocientíficos que finalmente lo único que hacen es generar una mala información y generar un pánico en las personas donde lamentablemente el rating o el número de audiencia, sobre todo la televisión, es lo que mueve el contenido. Yo creo que ahí tiene que haber de alguna forma, participación muy importante por parte de nosotros como comunicadores de ciencia y en cómo podemos aportar también en los contenidos de los editores y de los medios de comunicación en criticar este tipo de espacios que se le dan muchas veces a estos que acá por lo menos le llamamos como charlatanes, que muchas veces toman este espacio y tener también esta contraparte para decirle a la gente que esto no es la verdad y que finalmente generan otros problemas o movimientos, como ya nos pasamos a otro tema como los terraplanistas o los antivacunas, entre otros. Pero esa es por lo menos mi visión de cómo podemos complementar una cosa que tiene que ver con la visión de los pueblos originarios y por otra parte ya estas personas que difunden noticias que claramente no tienen que ver con la ciencia y que son un peligro para la sociedad. Aquí en Ok, ¿alguien Colombia más hay que un quiere? programa muy interesante que se llama Ciencia para su merced. Su merced es un término muy colombiano y significa ciencia al alcance de los ciudadanos. Y se ha estado inspirado en todas estas metodologías de ciencia ciudadana que busca acercar al ciudadano con un café, con una cerveza, en reuniones, hablando de temas científicos. Por ejemplo, en esta pandemia han hecho varios programas, webinares, videoconferencias en torno a todas estas teorías de conspiración, explicándole a la ciudadana, a la ciudadanía con fuentes reales porque estas teorías de la conspiración no son ciertas y no tienen por qué creerlas, ¿no? Entonces, digamos que todas estas metodologías de ciencia ciudadana que en España, en Europa se han desarrollado también, sirven para que toda esta información que circula, que es tan autóctona, pueda tener veracidad científica y pueda traer de una manera, con metodologías muy coloquiales a la ciudadanía, ejemplos y formas de ver el tema científico desde otro lugar. Ok, ¿alguien más que quiera complementar a la Sí, respuesta? respecto a lo que comentaba Andrea sobre creencias que a la gente le ayudan a sobrellevar las incertidumbres de la vida, creencias supersticiosas, creencias religiosas que muchas personas no tenemos, pero otras muchas personas sí tienen. Yo creo que respecto a esto ha habido un error bastante extendido en la comunidad divulgadora, sobre todo, por lo menos en España, que ha sido mostrar el desprecio por ese tipo de pensamiento, ¿no? Y tratarlo desde una posición como casi de superioridad moral, superioridad intelectual, incluso con términos como magufo, que es una cosa que se utiliza mucho aquí, que son aquellos que creen en el pensamiento mágico y en los UFOs, en los ovnis. Y pues eso, tratar a la gente como si fuera idiota y por eso creen esas tonterías y por eso hay que coger con un paper y darles en la cabeza para que entiendan la gran verdad de la ciencia. Eso ha sido, así caricaturizándolo muy grosso modo, muchas veces la manera de comunicar esa gran verdad que es la científica frente a esas paparruchas y tonterías que son las creencias
a veces religiosas y otras veces supersticiosas de la ciudadanía. Yo creo que eso no tiene ningún efecto positivo y que si hay un relato que ha funcionado en todo este tipo de discurso, pues, que tiene que ver con creencias esotéricas y de muchos otros tipos, es porque cuentan una historia que a la gente no le resulta amenazante con sus propios conocimientos previos y sus propias creencias. Creo que en ese sentido, dentro del mundo del periodismo de ciencia y también dentro del mundo de la divulgación, estaría bien intentar buscar un relato que conecte realmente con la gente, en lugar de regañarles, ¿no? O sea, a mí nunca me han enseñado nada regañándome. A mí cuando me están diciendo que soy tonta no aprendo y me hace sentir muy mal. No es la manera. Creo que en eso sí que hemos cambiado, que hemos entendido que esa no es la manera de acercar conocimientos de ciencia al público y que se está superando. Y respecto a lo que comentaba María Alejandra, las iniciativas de ciencia ciudadana van muy en esa línea, hacer partícipe a la gente de la ciencia, o sea, hacer que también se hagan sus propias preguntas que se pueden resolver mediante el método científico, que intervengan en las investigaciones científicas y que duden incluso también de las conclusiones de la ciencia. Yo creo que es muy legítimo dudar de las cosas y que lo que tenemos que explicarle a la ciudadanía es: está bien que dudes, está bien que no te lo creas todo, vamos a acompañarte en esas dudas y vamos a intentar descubrir juntos, pues, una manera de construir el conocimiento. Lo que sí que es importante también es cuando la gente está teniendo creencias que son malas para su salud. Y ahí, en diversos estudios, lo que se ve es que no tiene que ver tanto con el nivel de formación científica. Las personas que utilizan pseudoterapias, en muchísimas ocasiones, al menos en España y también en el resto de Europa, son personas con altos niveles de formación científica, incluso doctores en ciencias. Y aún así utilizan pseudoterapias, pues precisamente porque piensan que tienen suficientes conocimientos como para poner en duda a aquellos que ya están aceptados por el sistema. Yo creo que es un tema súper complejo, la verdad. Ok, perfecto. Si hay tiempo, me gustaría contestar la pregunta de Ana María Vara. No sé cómo estamos de tiempo y de secuencia. Sí. Dale con tu respuesta. Y ahí viene una segunda pregunta que también va a generar mucho interés de parte de ustedes. Pero bueno, sigue, por favor, Roxana. Bueno, ella está preguntando si es posible compatibilizar el objetivo de crear un pensamiento crítico por WhatsApp. Exacto, esa era la pregunta que justamente iba a hacer. A ver, la pregunta básicamente hagámosla quizás para todos. ¿Es posible compatibilizar el objetivo de desarrollar el pensamiento crítico con el uso de un medio como WhatsApp, teniendo en cuenta que este se usa para situaciones multitasking y con un mínimo de atención? Por favor, Roxana, ayúdanos. Bueno, primero, si es posible o no, eso, digamos, lo mío es una opinión sobre lo que va a pasar, porque es un proyecto de la Red de Conciencia que tiene apenas un mes, y además no está siendo medido, no hay forma de medirlo y tampoco tendríamos cómo hacerlo. Pero yo les voy a contar un poquito, aunque ya a todos les recomiendo ver el taller que está disponible porque realmente es excelente. En realidad, lo que se discutió mucho primero cómo hacerlo y se decidió hacerlo por audio. Yo no sé en otros países, pero en Brasil particularmente, porque hay población analfabeta, hay población semi-analfabeta, hay una población que le cuesta mucho escribir, y entonces el audio es la forma que se transmite por WhatsApp, no es tanto el texto. Y ellos discutieron mucho qué formato darles justamente para impulsar un poco el sentido crítico, no dar todas las verdades, sino un poquito explicarlo. Entonces trabajaron bastante para encontrar un punto medio entre algo que fuera didáctico, pedagógico, pero también tuviera el mismo atractivo y formato de los mensajitos que se mandan por WhatsApp, entonces a través de los títulos o a veces ponen memes. Entonces utilizan la atracción del WhatsApp, pero en el audio de 2 minutos tratan de hacer una información un poco más equilibrada. Por otra parte, el WhatsApp también se está usando
como para otro público, como forma de curaduría, es decir, hay un equipo de la red que está seleccionando notas y hace un boletín 2 veces por semana y por WhatsApp hace recomendaciones de textos para leer. O sea que esto sería para otro público y obviamente es mucho más fácil a través de eso hacer el pensamiento crítico. Pero yo creo que un audio de 2 minutos da un trabajo bárbaro. Me saco el sombrero ante quienes lo hacen de forma absolutamente voluntaria. Y una cosa que se contó que a mí me pareció fantástico es que es un proyecto que salió del mundo online y fue al mundo offline, porque la gente pobre tiene apenas internet, pero la gente más pobre no tiene ni siquiera internet. Entonces, hay un grupo que está tomando esos audios que llegan por WhatsApp y los está pasando en la puerta de una comunidad como información a través de un auto y un parlante. Así que ese es un proyecto que, conociendo a Ana María, me imagino que le va a parecer fantástico porque no hay muchos proyectos en el mundo de divulgación científica de ese estilo. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quiera participar en la respuesta de esta pregunta? Si se puede generar un contenido crítico, un pensamiento crítico a través de medios como WhatsApp. Yo no sé si animarme con la respuesta, no tengo una opinión muy formada sobre el tema, pero lo que sí que me parece importante es incidir de nuevo en la cultura científica, en la formación del público general, porque aunque el medio para transmitir información científica sea WhatsApp, se elaboren cápsulas, se elabore información muy sintética, etcétera, la información científica requiere cierta atención, como tantas otras cosas, requiere atención y requiere tiempo. La superficialidad no es algo que vaya con la ciencia, entonces reducir un contenido científico, reducir una información sobre una vacuna, un desarrollo, una epidemia, cualquier cosa, a un tuit, a una pequeña grabación, etcétera, puede dar una información puntual, pero me parece que no es la solución y que la gente además que solamente tiene como fuente de información o que se basa en WhatsApp para obtener informaciones, yo creo que en ellos hay que cultivar ese espíritu de cuidado de la información, de dedicar tiempo a las cosas, y eso requiere cultura científica, darle interés a la ciencia en la vida de las personas, ¿no? Sí, ¿me puedo intervenir? Sí. Adelante, por favor. Sí, claro. Pues respecto a esto, muy de acuerdo con lo que acaba de decir Lea de la necesidad de concentrarse mínimamente y hacer un pequeño esfuerzo para entender información científica. No hablo de para entender un paper, sino para entender una noticia sencilla, escrita por periodistas que ya la han digerido, ya han hecho que sea asumible por el público. Aún así, hay que prestar cierta atención. Por muy apasionante que hagamos la narración, la información de ciencia exige un pequeño esfuerzo, mucho más que la de fútbol o la de moda, probablemente. En ese sentido, yo creo que WhatsApp sí que puede ser útil, no para profundizar demasiado en contenidos científicos, sino como información de servicio, casi, para decir, no, por aquí no vayas, esto no es así por tal razón, no puedo explicártelo del todo, no puedo darte una explicación detallada, pero que sepas que por aquí no deberías ir, o si crees esto probablemente te estás dejando engañar. En ese sentido, a mí me parece súper interesante el proyecto que ha estado contando Roxana, porque es como una especie de activismo, ¿no? de informativo. Y también hay otros proyectos interesantes que, más que transmitir la información científica a través de WhatsApp, lo que están haciendo es estudiar cómo se difunde, cómo se crea el discurso, cómo es el tono narrativo de los bulos que se están difundiendo por WhatsApp. Por ejemplo, aquí en España hay un grupo de investigación que se llama Science Flows en la Universidad de Valencia, lo dirige Carolina Moreno, una catedrática de periodismo, y está haciendo ahora
desde hace 2 meses, desde que empezó la pandemia, un estudio muy bueno sobre eso, cuáles son los tonos, el sentimiento que hay en los mensajes y cuáles son esas narraciones que se están creando a través de WhatsApp. Nosotros estamos colaborando junto con Maldita Ciencia también en este proyecto para investigar cómo funciona la narrativa de los bulos en WhatsApp y de ahí aprender cómo podemos contrarrestarlos, ¿no? Ok, los minutos han volado, nos quedan 5 minutos al aire, pero quería preguntarles también sobre el tema de la ciencia abierta. ¿Qué opinan al respecto? Muchos medios de comunicación están cerrando sus contenidos, están para que la gente los pague una suscripción. ¿Qué opinan de que esta iniciativa o esta modalidad para ganar dinero también se aplique al contenido científico, al contenido de ciencias, de salud? Es que al final, bueno, acá Andrea de Chile, hay una crisis de los medios en general debido a la crisis económica. Acá en nuestro país, en las últimas 3 semanas han despedido a cientos de periodistas, camarógrafos, reporteros de distintos medios de comunicación y donde finalmente muchos de los medios dependen del financiamiento de las marcas o empresas que al auspiciar, por decirlo así, eso genera los sueldos del equipo profesional. Por otra parte, eso hace que indiscutiblemente el medio tenga que adaptarse a un nuevo formato y donde tiene que buscar nuevos modelos de negocio, donde tiene que buscar innovar, y en ese sentido no les queda más que pagar o pedirle a la gente que pague por una suscripción. Acá en Chile se van a cerrar, y ya se están cerrando muchos periódicos o diarios, como decimos acá, de circulación diaria en papel, y hay una transformación total hacia lo digital. Lo mismo que las revistas, ya casi no quedan revistas, todas se han cerrado por este mismo problema económico que ya se arrastraba del estallido social, ahora con esta crisis sanitaria, y que acá en Chile, después de la crisis sanitaria, obviamente va a haber un segundo estallido social porque va a mostrar nuevamente las falencias del sistema de salud. Yo creo que esto es indiscutiblemente de qué contenido. Obviamente nosotros a todos nos gustaría tener acceso gratuito a los contenidos de ciencia, pero al final los medios, como medios en general, están pidiendo que se pague para poder acceder a ellos, no todos. Yo creo que ahí también lo importante es cómo podemos usar, vuelvo, a otras plataformas digitales que sean gratuitas, como por ejemplo YouTube, o hacer un podcast, o usar también diferentes redes sociales donde quede el contenido ahí o que se pueda linkear para que la gente no tenga que pagar para acceder. Ahora, no es que se pague para todos los medios, pero finalmente así va a ser. Y por otra parte, portales tan importantes de revistas científicas como Nature, The Lancet y otras han estado liberando sus contenidos de forma también de llegar y acceder para que cualquier persona pueda leer los artículos o también los papers, y que eso me parece súper bueno, pero lamentablemente la crisis económica que estamos viviendo hace difícil que esto sea viable, aunque claramente democratizar la ciencia y hacerla transversal es lo que todos queremos, ¿no? Ok, me queda un tiempo para una intervención más, por favor. ¿Alguien que quiera sumar en esta respuesta? Yo quisiera solamente un breve apunte. Por eso es importante, puesto que la ciencia es un bien común y de ella dependemos todos, es muy importante que haya agencias públicas de información, y en este sentido la agencia SINC, ¿no? Pública Española, que da información científica y que no está sujeta a los avatares de las empresas, que efectivamente son como apunta Andrea, ¿no? Ok, ¿alguien más? La última intervención. Sí, ¿puedo? Yo en ese sentido creo que hay una diferencia muy importante entre pagar por leer un medio de comunicación, que yo, por ejemplo, estoy completamente dispuesta a pagar por leer buena información, porque los periodistas tienen que alimentarse, tienen que comer, es un modelo de negocio que ya no se sostiene a través de la publicidad, y igual que pago por leer un libro y prefiero no robarlo, sino comprarlo, también me gusta pagar para que las personas que hacen información vivan de ello. Y por otro lado, el tema del Open Access creo que no hay que confundirlo con el de los muros abiertos. Cuando leemos ciencia en abierto, esa ciencia ya ha estado financiada, o sea, los científicos que la han producido
ya han cobrado por ello. Y el problema precisamente de que esa ciencia se publique por editoriales que la cierran es que los propios científicos ni siquiera pueden leer los papers que ellos han creado. O sea, estamos hablando de una idiosincrasia distinta, o sea, son sistemas de publicación diferentes, ¿no? El acceso abierto a la ciencia no consiste en regalarla, o sea, esos científicos ya están cobrando y lo que se hace es publicarla de manera que la pueda leer todo el mundo. That bitch sucks so much dick. You know what I mean? Ok, She probably ain't sucking your dick, just be on one. You know what I'm saying? ok, perfecto, listo. Muchísimas gracias, chicas. Muchísimas gracias a Pampa, Andrea, Elea, Roxana, María Alejandra. Gracias por estar ahí, por ayudarnos a entender un poco más el tema del periodismo científico, la ciencia directamente, cómo nos está cambiando. Un agradecimiento especial también para la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia por organizar este foro. Y nada, mi nombre es Martín Tumay, soy de Perú, trabajo en el Diario del Comercio y estamos agradecidos también por la presencia de todas las personas que han estado conectadas y las preguntas. Esperemos haberlas absuelto todas. Muchas gracias, cuídense mucho, por favor. Martín, vamos a Nos vemos en otra tomar una oportunidad. foto de registro, como en todas las Gracias. sesiones, entonces si Listo. alguien puede poner su camarita, los que no han tenido su cámara, este es el momento para hacerlo. Mira, ya se están peinando, me encanta. Si quieres, acercarme, entonces, ¿quieres La usar? vanidad. Listo, va la primera foto. A ver, saluden, sonrían. Ciencia. Ciencia, muy bien. A ver, va segunda foto. 1, 2, 3, sonrían, eso. María Fernanda de La Voz de Guanacaste, muy bien, muchas gracias. Y la última, porque somos varios. Listo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, chicos, Gracias a por todos. la Gracias. atención. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Si gustas detener la